Vamos a imaginar por un momento que de la noche a la mañana, o sea, de repente, 3 billones de euros se evaporan. 3 millones de millones. Desaparecen de la faz de la Tierra. Madre mía. Es que es una cifra de locos. Totalmente. Y no es el argumento de una película de atracos, ni ciencia ficción, es algo que de hecho pasó de verdad durante las últimas crisis financieras. Así que hoy vamos a intentar descubrir a dónde demonios fue a parar todo ese dinero. Claro, es que es una cifra que marea, francamente. Yo creo que el cerebro humano ni siquiera está diseñado para procesar un volumen de cero semejante. Ya ves. Y lo más inquietante, fíjate, es que cuando ocurren estas cosas, la reacción general es encogerse de hombros. Como si la economía fuera, no sé, una especie de clima caprichoso. Como si lloviera, ¿no? O como si de repente cayera un rayo y fulminara 3 billones de euros. Exacto, tal cual. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Economía es, pues eso, un terreno exclusivo de grandes analistas, expertos de Wall Street con trajes a medida y algoritmos indescifrables. Y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos. La realidad es que no es una ciencia exacta y fría. Es un inmenso tablero en el que participa toda la sociedad con cada decisión diaria. Y para desgranar cómo funciona realmente este juego, tenemos una selección de fuentes fascinantes. Sí, tenemos material de primera hoy. Sí, partimos de extractos del libro La economía explicada a los jóvenes de Joan Antoni Melé. Un perfil súper interesante, por cierto. Un ex banquero de la banca tradicional que acabó dando un salto radical hacia la banca ética. Exacto. Y lo complementamos con reseñas de portales especializados y hasta la transcripción de una de sus conferencias. Y, o sea, es un material que más que dar lecciones aburridas de contabilidad, lo que hace es poner un espejo frente a la sociedad. Porque el núcleo de todo esto es algo sorprendentemente simple. El principio de la dependencia mutua, ¿verdad? ¿Eso es? La economía se basa en un principio ineludible de dependencia mutua. Ningún ser humano es una isla. Y las 3 acciones que realizamos casi en piloto automático, o sea, comprar, ahorrar y dar, son las verdaderas fuerzas que moldean el mundo. Mucho más que cualquier decisión en la sede de un banco central. Claro, pero para entender cómo transformar este sistema, primero hay que bajar a la tierra. Hay que entender qué es exactamente eso del capital. Porque, a ver, solemos pensar siempre en billetes y monedas, pero la definición real es muchísimo más amplia. Muchísimo más. Al final, trabajar para producir bienes para otros es la base, porque nadie es autosuficiente. Ajá. Pero ¿cómo entra el capital ahí, exactamente? Pues a ver, pensemos en una aldea hace cientos de años. Tenemos un campesino que cultiva unas verduras extraordinarias, pero tiene un problema físico, y es que solo puede cargar un cesto a la vez hasta el mercado. O sea que gran parte de su cosecha se pudre en el campo, supongo. Claro, se pierde, pero de repente, fíjate, un vecino que se dedica a observar cómo ruedan las piedras por una colina, decide juntar unos trozos de madera, fabrica un eje, le pone una rueda y crea la primera carretilla. Ah, vale. O sea, la carretilla es el capital material, la herramienta física. Eso es, pero la idea de inventarla, o sea, la pura inteligencia humana que resolvió el problema, eso es el capital inmaterial. Qué bueno. Y ese capital inmaterial generó una riqueza que benefició a toda la aldea, porque de repente había más comida disponible para todos. Es, digamos, la ilustración perfecta de cómo el intelecto y el trabajo conjunto crean valor real para la sociedad. Ya, pero, a ver, la historia demuestra que ese trabajo conjunto se ha corrompido una y otra vez. O sea, si miramos allá atrás, el llamado capitalismo descontrolado de los siglos pasados fue brutal. Fue una época muy oscura, sí. Pienso en las minas de carbón en la Rusia zarista o en la Revolución Industrial Inglesa. Quienes tenían el capital compraban las minas y explotaban a personas desesperadas, incluyendo niños, con jornadas de 14 horas por salarios tan absurdos que apenas les daba para comprar un saco de carbón y no morir de frío en sus propias casas. Un desastre humanitario en toda regla. Totalmente. Pero entonces, a ver, si eso era tan evidentemente inhumano, ¿por qué la gran alternativa histórica, el comunismo, también fracasó estrepitosamente? Pues porque se fue al extremo opuesto, ignorando por completo la naturaleza humana. Surgió como respuesta directa a esa explotación atroz que comentas, buscando una igualdad absoluta, donde el Estado controlara todo el capital. Tanto el material como el inmaterial. Exacto. Pero al intentar meter a todos los individuos en un mismo molde idéntico, se asfixió a algo vital, la libertad y la creatividad. O sea, no había ningún incentivo para inventar la carretilla, volviendo al ejemplo. Claro, la gente se desmotiva. Total.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La población cayó en una apatía profunda, porque si tu esfuerzo personal, tus ideas y tu talento no tienen espacio para florecer, pues el motor del progreso se apaga. Ambos sistemas, en sus extremos, fallaron al no comprender qué es lo que realmente nos mueve. Vale, vamos a desgranar esto, porque es crucial entender cómo llegamos de esa aldea al caos moderno que tenemos hoy. Hay una herramienta que cruza toda esta historia, que es el dinero. El gran protagonista. Sí. Originalmente el trueque era directo, valor por valor, o sea, cereales por un cerdo. Luego se inventó la moneda como un intermediario brillante, algo que facilitaba la triangulación. Pero, pensándolo bien, es como si el dinero moderno fuera un idioma. Ajá, me gusta esa analogía. Al principio, cada palabra representaba algo, vital y real, pero hoy la estructura se ha vuelto tan abstracta, llena de transacciones electrónicas, algoritmos a la velocidad de la luz, que es como si hubiéramos olvidado el significado original de las palabras y solo repitiéramos sonidos vacíos. Hemos dejado de intercambiar valor para intercambiar solo precios. Tal cual. Entonces, si el dinero era una red de relaciones humanas, ¿qué ocurre cuando esa red se vuelve totalmente anónima? Pues lo fascinante aquí es que esa desconexión absoluta, o sea, el borrar los rostros que hay detrás de lo que compramos o vendemos, es el caldo de cultivo de la especulación bursátil moderna. Claro, el anonimato total. Sí, hemos pasado de inventar carretillas a tener granjas de ordenadores gigantescos comprando y vendiendo paquetes de acciones en milisegundos. ¡Qué barbaridad! Y lo hacen basándose únicamente en pequeñas variaciones numéricas para extraer un beneficio rápido. Se levantan fortunas colosales en un par de horas sin haber aportado ni un solo gramo de valor real a la sociedad. Es un parasitismo. Totalmente. Es un parasitismo que desvirtúa totalmente el propósito de la economía, que no olvidemos, era el bienestar común. Y ahí es donde volvemos a los 3 billones de euros evaporados del principio. Si la economía ya no intercambia valor real, sino números especulativos en una pantalla, la consecuencia tiene que ser la crisis. Pero, o sea, ¿cómo se evapora realmente esa cantidad de dinero? Porque es que el cerebro se rebela ante esa idea. Se evapora porque gran parte de ese dinero nunca fue riqueza real. Era simplemente deuda digital anotada en un libro de registro informático. O sea, ¿humo? Básicamente, imagina que se infla el precio de millones de viviendas mediante hipotecas que nadie puede pagar. Los bancos cuentan esas hipotecas como activos, como dinero que tienen. Ya. Colapsa. Entonces, esos números simplemente se borran de la pantalla. No es que alguien se haya llevado los 3 billones en billetes a una cueva. Es que ese valor era una ilusión desde el principio. Aunque, bueno, a ver, a veces sí que se lo llevan, literalmente. Me resulta imposible olvidar aquel caso real y casi cómico, si no fuera tan trágico, claro, de la banca privada de Andorra que mencionan los textos. Ah, sí, sí. Telita con eso. Fortunas inmensas huyendo en mochilas, cruzando los Pirineos a pie, en medio de la noche, para evadir impuestos y esconder el dinero en paraísos fiscales. Claro que hoy en día, bueno, ya no hace falta jugarse el tipo en la montaña. Se hace con un clic, mediante ingeniería financiera. Exactamente. Y eso agrava la cascada de consecuencias. Porque una crisis financiera nunca se queda aislada en los parques de bolsa. El efecto dominó es implacable. Empieza a afectar a todo lo demás. Sí. Se convierte en una crisis política, luego estalla en una crisis social. O sea, piensa en la burbuja inmobiliaria. Dejó a toda una generación de jóvenes sobradamente preparados, atrapados en un callejón sin salida, sin opciones de emanciparse. Y de la crisis social pasamos a la crisis de salud. Claro. Picos brutales de ansiedad clínica y depresión. Por no hablar de la crisis ecológica. Cuando la macroeconomía aprieta, el cuidado del planeta es la primera partida presupuestaria que se recorta. Siempre. Ya. Para visualizar esto, fíjate, hay una metáfora médica en la documentación que me parece brutal. Dicen que la economía global no es el motor de un coche, es un organismo vivo, como un cuerpo humano. Ajá. Si hace un frío espantoso en la calle y alguien sale en manga corta, el cuerpo reacciona. Primero hay un escalofrío, luego una tos, fiebre. Si ignoras esos síntomas sistemáticamente y sigues sin abrigarte, pues terminas en urgencias con un colapso sistémico. Las crisis no surgen un martes por la mañana de la nada. Son el infarto final tras años de ignorar deliberadamente unos síntomas que, oye, eran evidentes. Sí, y parte de esos síntomas ignorados fue la gestión desastrosa y a menudo muy corrupta de las instituciones.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Las fuentes inciden especialmente en las antiguas cajas de ahorro. Madre mía, ese tema. El problema no fue solo financiero, fue la profunda politización. Se colocó al mando a personas sin la más mínima formación bancaria, guiadas por favores partidistas. Ya, amiguismos. Eso es. Y la huida hacia adelante fue vender las tristemente famosas preferentes, productos de inversión complejísimos y de altísimo riesgo que se camuflaron y se endosaron a ciudadanos de a pie, a los ahorradores de toda la vida, justo en la víspera de la quiebra. Es que clama al cielo, de verdad. Es como, es como llevar tu portátil a reparar porque va lento, que el técnico te lo destroce a martillazos sin que tú mires, para vender la placa base por piezas y lucrarse en secreto, y que encima cuando te devuelve una carcasa vacía, las autoridades te obliguen a ti a pagarle una factura millonaria para rescatar su negocio. Una analogía dura, pero muy precisa. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Se hundieron por negligencia e intereses opacos y luego se la rescató con dinero público, blindando los depósitos millonarios de ese 1% más rico de la población. Es un absurdo absoluto. Pues si conectamos esto con la perspectiva general, la raíz de toda esta putrefacción es la ausencia de lo que se podría llamar una ley de transparencia bancaria real. El sistema opera en la sombra, lejos del escrutinio de quienes realmente lo sostienen. Claro. Volviendo a la anatomía del cuerpo humano que decías, el dinero debería funcionar exactamente como la sangre, y el sistema financiero debería ser el corazón. Bombeando a donde hace falta. Exacto. Su única función legítima es bombear esa sangre oxigenada a los órganos, a las pequeñas empresas, a los proyectos de vida que la necesitan para crear valor. Pero hoy, ese corazón se ha extirpado y sustituido por una máquina centrífuga que solo hace girar la sangre a toda velocidad para enriquecer a los dueños de la máquina, dejando al resto del cuerpo en necrosis. Y lo más irónico es que esto traiciona los propios cimientos del sistema. O sea, se nos bombardea con Adam Smith, el padre del capitalismo, la famosa mano invisible, Sí, un clásico. pero se omite un detalle monumental. Adam Smith era profesor de ética moral. Fíjate, eso mucha gente no lo sabe. Él mismo advertía por escrito, que un mercado libre solo podía funcionar y no colapsar si estaba firmemente anclado en la prudencia, la humanidad y la justicia. Conceptos que hoy parecen de otra galaxia en los parques de bolsa. Sin duda. Y, a ver, ante este diagnóstico de un sistema macroeconómico tan enfermo y opaco, pues la frustración es natural. La sensación de impotencia domina por completo. Pero aquí es donde el foco cambia drásticamente en las fuentes. ¿Qué poder real tiene el individuo? Ajá. La respuesta no está en complejas reformas legislativas que quedan lejísimos, sino en el consumo diario. Eso es. La primera y más afilada herramienta que tenemos está en la cartera. Cada compra es un impacto a 3 bandas. O sea, nos afecta a nosotros mismos, afecta a la comunidad y afecta al planeta. Múltiple impacto, ¿sí? La recomendación de los autores es frenar el automatismo y hacerse 3 preguntas vitales antes de pagar. ¿De dónde viene esto realmente? ¿Es una necesidad genuina o un capricho impulsivo? Y la más dolorosa de todas, ¿a quién estoy beneficiando con mi dinero? Uf, esa tercera pregunta es un misil directo a la línea de flotación de la cultura del yo no soy tonto, famosa en nuestro país. Totalmente. Nos han lavado el cerebro, para creer que la inteligencia financiera de un ciudadano consiste en encontrar siempre el precio más bajo, sin importar el contexto. Pero comprar extremadamente barato tiene siempre un coste oculto altísimo. La ecuación es implacable. Si alguien gana mucho, otro pierde. Claro, si una camisa o un aparato tecnológico cuesta una miseria y el dueño de la cadena de tiendas se está haciendo inmensamente rico, el eslabón débil de la cadena está pagando la diferencia. Y ese eslabón suele ser la explotación laboral en el sudeste asiático, o la devastación de un ecosistema que nadie ve porque está muy lejos. Hay ejemplos concretos que ponen los pelos de punta. O sea, comprar un escritorio de madera baratísimo y muy de diseño para la oficina. Parece una ganga inofensiva, pero ese mueble puede estar financiando de forma directa la deforestación del Amazonas, donde se arrasan 17 millones de hectáreas cada año. Una salvajada. O hablemos de algo tan cercano como la comida. El drama de los agricultores tirando toneladas de melocotones y manzanas en Lleida porque no pueden venderlas. El mercado dicta que es más rentable importar fruta desde la otra punta del mundo, en barcos hipercontaminantes, desde países donde a los recolectores se les paga, una fracción de céntimo.
Sí, sí. Es un despropósito ecológico y humano. Y todo esto tiene un monumento físico, fíjate. La isla de la basura del Gran Pacífico. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. 3 millones de kilómetros cuadrados de plásticos y desechos. El octavo continente, creado exclusivamente por el usar y tirar compulsivo. Lo cual nos obliga a mirar hacia adentro. Porque esta vorágine de compras no responde a una necesidad material real. Tras décadas analizando el comportamiento humano frente al dinero, la conclusión de Melé es que el consumismo desenfrenado actúa hoy como un parche puramente emocional. ¿Un consuelo rápido? Eso es. Ante una epidemia de vacío interior, de soledad o de estrés crónico, la sociedad nos receta comprar. Cambiar de teléfono cada año para sentir pertenencia, acumular montañas de ropa rápida o comprar suplementos absurdos carísimos. Ya. Se despilfarra la energía en tratar de llenar con objetos un vacío que, francamente, solo se puede llenar con relaciones humanas genuinas, con un propósito vital o simplemente caminando por un bosque. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Y creo que hay que pisar el freno un segundo, porque suena muy idílico hablar de huertos ecológicos, muebles de comercio justo y ropa sostenible. Pero para una familia que está haciendo auténticos malabares a final de mes, contando cada céntimo para pagar la luz y el alquiler, o sea, ¿no suena esto increíblemente elitista? Pedirles que ignoren el producto de €1 en el supermercado para comprar uno que vale 3 veces más parece un poco desconectado de la realidad de la calle, ¿no? Es la objeción lógica y además necesaria en este punto. Pero hay que deshacer un malentendido fundamental. El objetivo de una compra ética no significa automáticamente incrementar el gasto total mensual, significa gastar mejor. Gastar mejor, ¿vale? La trampa está en la dispersión del dinero. Quienes analizan a fondo los extractos bancarios de familias medias suelen encontrar un agujero negro de lo que denominan compras de consuelo. Ah, claro, esos pequeños gastos. Un reguero de pequeños gastos superfluos. El café diario de más, la comida ultraprocesada que acaba en la basura porque se estropea, caprichos tecnológicos menores. Si se hace una auditoría sincera y se elimina ese consumo irracional que no aporta bienestar real, el presupuesto se reequilibra mágicamente. ¿Tiene sentido? Y con ese dinero rescatado se puede acceder a alimentos locales o productos responsables sin arruinarse. Además, hay que pensar a largo plazo. Financiar empresas que basan su éxito en la precariedad laboral ajena es, en última instancia, empujar el mercado laboral propio hacia esa misma precariedad. Alimentar la opción barata a toda costa es financiar el deterioro de nuestro propio entorno. De acuerdo. Supongamos que logramos frenar ese parche emocional, compramos con conciencia y tapamos esos agujeros negros del presupuesto. Es matemático que a final de mes sobrará algo de dinero, por poco que sea. Y eso nos lleva al segundo gran pilar de todo esto, que es el ahorro. El ahorro, el gran tema. Sí. Y hay una observación de Joan Antoni Melé basada en 40 años viendo a clientes desde su mesa del banco, que es fascinante. Él afirma que el extracto de una tarjeta de crédito revela mucha más verdad sobre los traumas y las prioridades de una persona que 10 años tumbado en el diván de un psicoanalista. Totalmente. Te radiografía por completo. Sí. Y el dato demoledor es que el 90% de las personas viven la inopia financiera. O sea, no tienen ni la más remota idea de a dónde ha ido a parar su dinero hasta que el recibo del banco les da un bofetón a principios de mes. Y esa ceguera voluntaria es lo que pavimenta el camino hacia la esclavitud moderna, que es vivir a crédito. Ya. Endeudarse por todo. Financiar unas vacaciones en un resort del Caribe a 3 años o endeudarse hasta las cejas por un coche cuyo mantenimiento no se puede asumir en el día a día. Adelantar el consumo a base de créditos al consumo es literalmente vender los años futuros de tu vida. Qué fuerte suena eso. Te encadena un nivel de estrés y a un trabajo que quizá detestas, solo para pagar los intereses de un viaje del que ya solo quedan las fotos en el móvil. Pero ojo, que pasarse de frenada hacia el otro lado también es una patología. El ahorro compulsivo motivado por el pánico. Gente que amasa dinero por un terror profundo a la incertidumbre o a la propia mortalidad y que no disfruta de un solo día de su vida. Sí, la avaricia pura nacida del miedo. Exacto. Hay una analogía muy visual sobre esto en las fuentes. Si un agricultor tiene una gran cosecha de manzanas y por miedo a un invierno largo las encierra todas en un almacén oscuro y no se coma ninguna, en unos meses tendrá una montaña de manzanas podridas. Su esfuerzo habrá sido inútil. Por supuesto, si no guarda ninguna, morirá de frío. El desafío humano es encontrar la medida justa. El equilibrio. Siempre. Claro. Ahora bien, la pregunta no es solo cuánto guardar, sino dónde.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Porque tenemos una imagen muy de película de lo que es un banco. Exacto. Nos imaginamos una bóveda acorazada subterránea donde los billetes descansan cogiendo polvo, ¿verdad? Tío Gilito total. Ya, pero no es así. El sistema bancario es dinámico. Cogen los ahorros de toda la vida de un ciudadano y a la mañana siguiente los están prestando e invirtiendo en el mercado. Por eso, exigir transparencia no es un capricho, es un imperativo ético. Desde luego. Hay que preguntarse, ¿mis ahorros para la jubilación están financiando empresas de armamento, perforaciones petrolíferas en reservas naturales o, no sé, mano de obra infantil? ¿O están fluyendo hacia energías limpias y proyectos sociales? Es que si lo piensas en cualquier otro contexto, nuestra actitud con los bancos roza el delirio. Totalmente. O sea, si cualquiera de nosotros fuera a contratar a alguien del barrio simplemente para pasear a su perro de vez en cuando, le haría una entrevista digna del FBI. ¿Qué ruta vas a hacer? ¿Llevas agua? ¿Cómo reaccionas si el perro ladra a otro? Exigimos garantías totales. Normal. Sin embargo, es la norma social entregar el fruto de 20 años de trabajo, los ahorros de toda una vida, a un banco a cambio de que nos regalen un juego de sartenes o una vajilla. Y no hacemos ni una sola pregunta sobre a qué dictador, guerra o burbuja especulativa van a financiar con ese dinero. Esto plantea una pregunta importante. O sea, ¿existe una alternativa real al sistema bancario opaco? ¿La hay? Y la respuesta es que sí, la banca ética. Se han desarrollado modelos con entidades como Triodos Bank históricamente a la cabeza, cuya premisa innegociable es la transparencia radical. Publican exactamente a quién prestan cada euro depositado. Esto requiere cambiar el chip de lo que consideramos seguro. Claro, cambiar la mentalidad. Nos han convencido de que la solvencia de un banco depende de su tamaño colosal, el famoso demasiado grande para caer. Pero la verdadera seguridad a largo plazo reside en conocer los riesgos y en invertir en la economía real y tangible, huyendo de los casinos financieros que acaban provocando esos colapsos de 3 billones de euros. Vale, recapitulando. Hemos ajustado el consumo y hemos depositado el ahorro de forma ética. Pero ¿qué ocurre si nos siguen sobrando manzanas en el almacén? Llegamos a la tercera acción económica. La más revolucionaria y, sin embargo, la que más urticaria psicológica provoca. Dar. Donar. Uf, esa duele. Desprenderse del dinero de forma voluntaria sin recibir un bien o un interés financiero a cambio. Cuesta horrores porque chocamos contra un muro de egoísmo aprendido y un miedo atávico a la escasez. Nos educan para acumular. Pero donar es en realidad un acto de supervivencia simbiótica. No es caridad paternalista, es inteligencia social. Inteligencia social, me gusta. Claro. Si ayudas a financiar la educación, la sanidad o la investigación en tu entorno, la sociedad florece. Y por puro rebote, tú pasas a vivir en un mundo infinitamente más seguro, próspero y agradable. Ahora bien, para justificar nuestra resistencia, hemos creado mitos muy cómodos. Excusas, vamos. El clásico de «es que no dono porque no sé a dónde va a parar el dinero». Hoy en día eso es una excusa pobre. La inmensa mayoría de fundaciones y ONGs están sometidas a auditorías externas muy rigurosas y sus balances son completamente públicos. Otro escudo que usamos muchísimo es el de, bueno, lo que yo puedo aportar es tan poco que es ridículo, no sirve de nada. Mentira. Pero la realidad matemática es que quitarse de un par de cafés a la semana o no comprarse esa camiseta de rebajas que de verdad no necesitas y canalizar ese dinero a una causa genera tsunamis de impacto si se hace en red. Y hay un aspecto fascinante que se toca en la documentación, que es un tema casi tabú. Donar en vida versus dejar herencias. Tema delicado. ¿Cuántas familias no habremos visto desintegrarse, envueltas en demandas y rencores eternos por una herencia inesperada? Dar en vida tiene una doble ventaja. Evitas la toxicidad de las disputas futuras y, lo más importante, tienes el privilegio de ver con tus propios ojos el bien que genera ese dinero. Para entender la dimensión vital de esto hay una historia devastadora y a la vez súper luminosa en las fuentes. Habla de un director general de KPMG, una de las grandes consultoras mundiales. Sí, la leí, pone los pelos de punta. Un hombre que había alcanzado la cima, millonario, temido, respetado. Tenía la vida más que resuelta. Hasta que un día entra en la consulta médica y sale con un diagnóstico de cáncer terminal y una esperanza de vida de 6 meses. Madre mía. Solo entonces, frente al abismo, el castillo de naipes del éxito financiero se derrumbó.
Dejó de acumular, paró los motores y por primera vez empezó a saborear la vida. Retomó la escritura, se dedicó a amar profundamente a su entorno y encontró una paz abrumadora. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Es la prueba empírica de que la tranquilidad del alma no cotiza en bolsa ni se compra con un saldo bancario astronómico. Todo esto dibuja lo que podríamos llamar una economía de la conciencia. Es como escuchar al Pepito Grillo interior. Hay una analogía preciosa sobre el equilibrio necesario para lograrlo, que es el arquero. Ajá. Si alguien quiere disparar una flecha al centro de la diana, no puede tensar la cuerda desde arriba ni desde abajo, tiene que tirar exactamente desde el centro. En la relación con el dinero pasa igual. No puedes irte al extremo de la avaricia enfermiza, ni puedes caer en el extremo del desdén y la irresponsabilidad absoluta. Hay que encontrar ese centro de gravedad. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver. Si nos alejamos un poco y miramos el gran esquema, creo que todo encaja con una reflexión del filósofo Piotr Kropotkin que me dejó pensando. Él observó la naturaleza y se dio cuenta de que la clave de la supervivencia y el éxito evolutivo no era la aniquilación del rival, sino la cooperación y el apoyo mutuo. Esto hace saltar por los aires ese mantra tan tóxico del mundo empresarial de que o pisas cuellos o te pisan a ti. Absolutamente. Y cuando aplicas ese principio de Kropotkin al sistema financiero, te das cuenta de la gran magia de la donación o la inversión responsable. El dinero que sale de tu cuenta no desaparece en el éter, no es un gasto. Se transforma materialmente en tejido social. Ya. Ese dinero levanta los muros de un hospital, financia los microscopios de un laboratorio o da becas a la próxima generación de pensadores. Y ese valor social no se estanca, se multiplica exponencialmente durante décadas, trascendiendo por completo a la persona que hizo la aportación inicial. Para rematar esta reflexión, hay un pensamiento final basado en la filosofía de Goethe, que encierra todo lo que hemos hablado hoy. Goethe sugería que la muerte es simplemente el mecanismo, o sea, la herramienta que ha diseñado la naturaleza para poder crear nueva vida. Pensemos en el campo. Si un fruto maduro se aferra a la rama, no cae al suelo, nunca se pudre ni muere, la semilla que lleva dentro jamás podrá tocar la tierra. Es físicamente imposible que nazca un árbol nuevo. Se queda atascado en un ciclo estéril. Exacto. Y de forma idéntica, el dinero que acumulamos compulsivamente por miedo a la escasez o el dinero que gastamos de forma egoísta y reflexiva es como ese fruto petrificado en la rama. Es un recurso inerte, muerto. Total. Pero en el instante en que decidimos desprendernos de una parte de él, ya sea penalizando a la empresa que explota y eligiendo el producto local, sacando nuestros ahorros de un banco opaco para financiar energías limpias o apoyando directamente una causa en la que creemos, ese dinero no se ha perdido, se ha convertido en la semilla de un sistema económico completamente distinto. Así que la próxima vez que se abra la cartera frente a un escaparate o frente a una pantalla de ordenador, cabe preguntarse, ¿se va a utilizar ese dinero para seguir alimentando el fruto podrido del sistema actual o se va a utilizar para plantar la semilla del mundo en el que realmente se quiere vivir? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.